bienaventuranza que busquemos en nuestras Biblias en el Mateo capítulo 5, versículo 9 en adelante, en donde vamos a meditar en estas últimas dos bienaventuranzas de las que trata el tema esta noche. ¿Por qué estudiamos las bienaventuranzas? Porque las bienaventuranzas enseñan cómo es ser alguien parecido a Jesús, cómo parecernos a Jesús. Y la vida cristiana es más que actividad y reunión y todo lo demás, es sobre todo eso, es que cada año y cada semana y cada día te parezcas más a Jesús. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Es parecernos a Jesús, ser como Él, reflejarlo en todos los actos y reacciones de nuestra vida. Y ahí está la lucha. Y dice aquí en Mateo 5, vamos a leerlo, ustedes ya lo tienen al frente, dice el Señor estas últimas dos bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Una de las cosas que uno descubre en este texto de la palabra, en estas dos bienaventuranzas, es que en esta penúltima bienaventuranza se nos habla de la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y realmente la paz es uno de los temas tremendos de la vida, ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué significa la paz? Hay tantas cosas que nos puede quitar la paz. Nos quita la paz angustias, nos quita la paz el estrés, nos quita la paz a veces decisiones que hemos tomado mal, nos quita la paz a veces y nos perturba reacciones que tomamos mal, que nos quitan la paz o le quitan la paz a otros. Pero realmente, ¿qué es la paz y qué significa la paz? Estamos acostumbrados nosotros a definir la paz en negativo. Es decir, la paz es que no hayan problemas, que no hayan dificultades, que no hayan enfermedades. Si no hay eso, ¿cómo vamos a tener paz? Decimos. Entonces la respuesta típica de la gente, ¿no? Pastor, ¿cómo va a tener paz si me está pasando esto y esto? Pero ese es el concepto falso de la paz. Ese es el concepto popular de la paz, no el concepto cristiano. El concepto cristiano no es que la paz existe donde no hay una lista de cosas, sino que la paz es una presencia. La paz tiene un contenido positivo. La paz es algo en sí mismo distinto y ajeno a lo que nos ocurra en nuestras circunstancias, sean felices o tristes. Por eso es que es bueno recordar que la palabra shalom en el Antiguo Testamento tiene dos componentes. En primer lugar, shalom, de donde viene paz. De paso, todo el Oriente se saluda igual, con salam, ¿no? Los árabes se saludan salam, que es lo mismo, paz. En los hebreos es shalom y en los cristianos es paz. Y esto tiene dos componentes. Paz significa bienestar y felicidad. En primer lugar, bienestar, prosperidad, felicidad, bendición y buenas relaciones personales. Es decir, que además tenga buenas relaciones. Primero tienes que tener tú mismo bienestar y felicidad personal de la paz que viene de Dios. Porque si no la tienes, ¿cómo vas a tener buenas relaciones personales? Perturbamos a otros cuando estamos perturbados nosotros. Entonces, la paz viene, en primer lugar, de Dios al corazón de uno y de uno la irradia hacia los demás. O no la irradiamos. La pregunta clave de esta bienaventuranza es, ¿a quiénes se dirige esta bendición? Y quisiera que noten que cuando pensamos en a quiénes se dirige esta bendición, tenemos que pensar nosotros que en primer lugar a quienes no se dirige. Y vas a ver que la bienaventuranza no se refiere a los que desean la paz, o a los que anhelan la paz, ni a los que aman la paz. ¿Cuánta gente que dice, no, pastor, cuánto daría por la paz? ¿O cuánto quisiera tener la paz? Bueno, esta bienaventuranza no es para las personas que anhelan tener la paz. Aquí dice bien claramente que la paz es para los que hacen, la bendición es para los que hacen la paz, no para los que desean la paz. Hay una gran diferencia. Puede ser una persona pacífica, que ame la paz, que anhele la paz,
y sin embargo no sea un pacificador. Una cosa es ser un pacifista o un pacífico, tranquilo, que no hace problemas, no es conflictivo, y otra cosa es que seas un pacificador. Tú puedes ser una persona no conflictiva, pacífica, o aún pacifista, que amas la paz, y aún eso no te convierte en un pacificador. Ser un pacificador es algo más que eso. Y Dios no quiere que seamos solamente pacíficos ni pacifistas, como algunos malentienden esta bienaventuranza, sino que Dios quiere más, que seas un pacificador aquí en la tierra, como lo es Dios. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando el Señor habla de la paz, Él no habla de la paz como una paz barata, que va de los problemas, sino de la paz que viene como resultado de enfrentar los problemas. Es decir, la paz para el Señor nunca es una paz barata. La paz para el Señor ha sido muy costosa, tan costosa que costó el precio ¿de qué? De la muerte de su Hijo en la cruz. Tuvo que morir el Hijo de Dios para que podamos tener el perdón de nuestros pecados y tener paz con Dios. Tuvo que morir el Hijo de Dios para que puedas purificar tu corazón y tengas paz en tu corazón. Y tuvo que morir el Hijo de Dios para que tú puedas tener paz y reconciliarte con tu prójimo. Así que la paz es muy costosa. El concepto de la paz barata no existe en la Biblia. Y este concepto de una paz barata, en el sentido de que no me meto con nadie, para que nadie se meta conmigo, quiero que todo esté tranquilo, quiere que todo esté en paz, no haga nada, ¿no? Que haya paz, decimos. Y eso parecería ser cristiano, y no es cristiano, porque esa es la paz barata que Dios no quiere. Cuando algo no anda bien, hay que estar dispuestos a enfrentar la situación y hablar la verdad por hacer la paz. Cuando se debe hacer algo para corregir la situación en tu matrimonio, con tus padres, con tus hijos, tus hermanos, o con algún vecino, o en el trabajo, o en la misma iglesia, para corregir la situación, hay que estar dispuestos a poder enfrentar la paz barata para alcanzar la paz verdadera. Y la paz verdadera es la de Cristo, que es en base a la verdad, al amor y a lo correcto. Pero hacer esta paz verdadera muchas veces va a traer dificultades. Va a significar romper la otra falsa paz, la paz barata que existía antes, para alcanzar una paz mejor y más verdadera. Por eso que por hacer la verdad, por decir la verdad y por amar de verdad, hay que estar dispuestos a romper la paz de apariencias, de la tranquilidad, para poder arribar a la verdadera paz que puede estar fundamentada en lo que uno realmente piensa, siente y cree que deben ser las cosas. Por lo tanto, hay personas que tenemos que entender que todos los cristianos somos llamados a derrumbar las paredes de la paz falsa y a perturbar la paz barata para llevarlos a la verdadera paz de Cristo. Cuando todos conocemos al Señor, yo creo que todos llegamos con una clase de paz barata, porque es con la cual tenemos que sobrevivir. Entonces tenemos equilibrios matrimoniales que no son paz verdadera. Tenemos la paz romana, ¿no? Equilibrios, negociaciones, forma de mantener la paz para que todo marche bien, para que todo esté tranquilo, para que no molesten, para que no haya problemas. Pero esa es la paz que Dios quiere. Esa es la paz por la que murió Cristo. Esa es la paz verdadera que el Señor llama a que tengamos la paz como un río. Yo creo que el Señor nos llama muchas veces a desafiar y a derrumbar nuestras tranquilidades efímeras, aparentes, nuestros castillos de arena, nuestros juegos del ego con los que tratamos de armar las relaciones, cuando el Señor nos llama a una verdadera paz. Y esa paz verdadera está en arrepentirnos de nuestros pecados, venir a Cristo y vivir y enseñar la verdad de Dios como Él quiere que la vivamos. Y esto muchas veces va a significar cosas incómodas, como sentarte con la persona que amas, respetas, o con alguien a quien debes hacerlo, y hablar de temas difíciles y de temas espinosos, pero hacerlo con el respeto, con el amor y con el propósito de construir la paz. Porque tú puedes tener el discurso de la paz, pero no para hacer la paz, sino para golpear,
para herir, para vengarte o para castigar a alguien y no para realmente construir la paz. Entonces, no basta el discurso de la paz, sino que hay que tener un corazón dispuesto a construir la paz. ¿Y cómo se diferencia del tener solo el discurso de la paz y cómo sabemos si realmente hay un corazón dispuesto a hacer la paz? Por su fruto los conoceréis. La forma, las actitudes, la forma el respeto, el amor o el deseo simplemente de romper relaciones, de distanciar, de aislar, de castigar, demuestran muchas veces que más podemos tener la excusa del discurso de la paz que en realmente el querer tener un corazón pacificador, como Dios quiere que lo tengamos. Y es bueno preguntarnos, ¿somos sembradores de paz o somos sembradores de discordia, solamente que con discursos de paz? Porque Dios está velando que seamos nosotros hacedores de la paz, constructores de paz verdadera, no la de tu reino en la que tú apruebas lo que hacen, lo que a ti te parece, sino en la cual honramos todos al Señor y vivimos en la paz de Cristo. Construir esta paz demanda una condición previa, y es que, primero, para que seas un constructor de paz, ¿cuál es el primer requisito que debe haber? ¿Cómo voy a construir la paz si yo mismo no tengo la paz? Si yo mismo adentro mío soy un costal de gatos, ¿no es cierto? O como dice el profeta, ¿no es cierto? Un mar encrespado. Ahora que todo el mundo ha estado alguna vez este verano visitando la playa, ese mar inquieto, dice que algunos son como el mar, que nunca se queda quieto y que no tienen paz. Si no tienes paz es difícil construir la paz. Así que primera conquista en tu vida cristiana es apacigua tu alma. Apacigua tu alma. Pacifica tu corazón con Cristo. Y fíjate, este pasaje que menciona el autor de Hebreos es uno de los pasajes para mí claves del Nuevo Testamento si tú quieres descubrir cómo pacificar tu alma en Cristo. Porque recuerden que la paz de Cristo se recibe en el momento en que uno se entrega a Cristo por la presencia del Espíritu Santo. Pero una cosa es que la presencia del Espíritu Santo, con su atributo de paz, esté presente en ti, y otra cosa es que esa presencia conquiste tu alma y le dejemos el lugar y el espacio para que pacifique, para que conquiste, gobierne la paz del Señor nuestros pensamientos y sentimientos en Cristo Jesús. Por eso la importancia del cristiano es que no basta solamente que estudiemos la palabra, que tomemos los cursos, que aprendamos las cosas, sino que tengamos el ejercicio, la disciplina, el hábito de filtrar nuestros pensamientos y sentimientos, si son de Dios o no, si están de acuerdo con la palabra o no. Porque si permitimos pensamientos, sentimientos y reacciones escondidas en nuestro corazón que nos quitan la paz, que no están de acuerdo a la palabra, nunca tendremos paz. Entonces, pasa por un filtro tus pensamientos y sentimientos y verifica si son o no de Dios, si están de acuerdo a la palabra o no, si son verdaderos o correctos o no. Fíjate el autor de Hebreos que dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Fíjate, dice que el Dios de paz nos tiene que capacitar, hacernos aptos, porque no estamos aptos en nuestras propias fuerzas. Él tiene que capacitarte para vivir la vida cristiana, cada día con su presencia y con su poder. Dice, ¿nos haga aptos en qué? En toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es un pasaje clave para entender cómo pacificar tu alma. El Dios de paz va a gobernar en ti con su paz cuando tú estés permitiéndole que Él te capacite para hacer lo que dice aquí. La frase clave es en el verso 21, segunda línea, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Quién es el que hace? ¿Quién es el que nos capacita para que nosotros hagamos lo que es agradable delante del Padre? El mismo Señor. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Él mismo tiene que pedirle que te capacite
para que hagas las cosas de la vida cristiana que tú no puedes hacer solo. Si necesitas integridad sexual, si necesitas vencer temor, si necesitas no mentir, si necesitas aprender a quitar las malas palabras y lisuras de tu vocabulario, si necesitas aprender a ser humilde y sujetarte a tus autoridades, si necesitas ser leal, si necesitas dominio propio, si necesitas amor, amabilidad. Lo que necesitas pedírselo al Señor que Él te haga apto. Y Él nos da la capacidad espiritual que nosotros no tenemos para poder entonces haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante del Padre. Lo va a hacer el Señor. Pregunto, ¿cuántos cristianos viven cada día de manera tal que vienen al Señor diciéndole, hoy capacítame para ser la persona que tú quieres que sea? ¿Y cuántos vivimos del recuerdo de lo que aprendí en las prédicas y las clases y confiando que yo solo con mi propio esfuerzo lo puedo cumplir? Y dejamos la dependencia del Señor y nos volvemos cristianos de fachada, pero por dentro no hay del Señor ni hay alma pacificada en Cristo. El secreto es, vuelve a que el Señor te capacite con su presencia y su poder, porque dentro del corazón de todo ser humano y de un cristiano también hay una constante guerra civil. Es la guerra civil en tu corazón diaria, entre lo que debes hacer y lo que no debes hacer, entre la carne y el espíritu, entre lo que dice la palabra y lo que dice el mundo, entre lo que yo quiero y lo que quiere Dios. Esa guerra civil, en que tú dices, ¿lo ahorco o no lo ahorco? No debo ahorcarle. Esa guerra civil en que te jala el mundo, esa guerra civil en la que la carne te quiere llevar con tus debilidades a que seas como antes. Esa guerra civil, ¿cómo se soluciona? Solamente así. Él tiene que hacerte apto para pacificar tu corazón. ¿Cuál es la recompensa de la pacificación? Según esta bienaventuranza, dice, ellos serán llamados hijos de Dios. Interesante. Esta primera bienaventuranza dice que el resultado y la bendición será que seremos llamados, seremos considerados, reconocidos como hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver la labor de la pacificación, de ser pacificadores, con que te relacionen con Dios? Porque Dios es el primer pacificador de todo el mundo y todo el universo. Él es el establecedor de la paz. Él trae la paz al corazón de las personas. Él hace la paz. Y cuando yo veo mucha gente que ha llegado a la iglesia, una de las cosas que los pastores tenemos bendición es que estamos al frente de clases o reuniones. Así que tú ves las caras. Algunas caras no las ves porque están durmiendo, pero las caras que puedes ver, es interesante ver con qué cara llega la gente la primera vez que llega a una iglesia. Y luego la transformación, la metamorfosis. Bueno, algunos el Señor nos deja con la misma cara, no hay solución, pero a la gran mayoría el Señor le cambia el semblante de la cara. Porque uno puede padecer en esta vida por un montón de cosas, decisiones erradas, por meter la pata, ¿no es cierto? Porque trataste mal a alguien, por hacer algo mal, por tus pecados, puedes estar sufriendo. Pero acá dice padecer por causa de la justicia. ¿Y qué es por causa de la justicia? Ser como el Señor. Ser como el Señor. Para ponerlo muy sencillo, la justicia es ser como el Señor. El apóstol Pablo ya lo anunciaba esto cuando decía en Timoteo, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y noten que si antes era en la bienaventuranza padecer persecución por causa de la justicia, acá es todos los que vivan piadosamente, es decir, justamente, pareciéndose al Señor, eso significa piadosamente, cristianos comprometidos, cristianos que quieren ser consagrados, cristianos que quieren vivir como Jesús. Todo cristiano que quiera vivir como Jesús en esta tierra y en todos los tiempos padecerá persecución. Ahora, puede ser que esta persecución no sea como la de los mártires del primer siglo, en el que a los cristianos los echaban en el Coliseo Romano a los leones. Tal vez nunca te toquen leones, puedes estar tranquilo. Pero persecución, si eres cristiano piadoso, te va a tocar, en algún grado, en algún grado. Hay varios grados. Tal grado, por ejemplo, de aquellos que cuando significa simplemente ser un joven o un adulto, hoy en el siglo XXI, y obedecer al Señor en todo, te va a significar crítica, rechazo, cuestionamientos,
de otras personas que no entienden así el ser religioso cristiano, que están acostumbrados a la religión cristiana, pero no al cristianismo, que están acostumbrados a las tradiciones religiosas, pero no a ser discípulos auténticos de Cristo. Y ser discípulo auténtico de Cristo, si tú quieres serlo y todos tenemos que serlo, significa varias cosas que te van a traer problemas y que tienes que estar dispuestos a enfrentarlos. Número uno, algo tan simple, hablar la verdad y no callarla. Hablar la verdad y no callarla. Por ejemplo, hoy día, uno de los candidatos a la presidencia, el Jurado Nacional de Elecciones, lo quitó de la carrera electoral por razones de la ley. Ley mala, ley imperfecta, es ley, punto. 70% de los peruanos son informales. Por eso que aquí es tan fácil y tan barato romper la ley. Hay que acostumbrar a la gente, incluso a los candidatos, a que no rompan la ley. Aunque la ley sea discutible, lo que tú quieras de imperfecta, en la ley se cumple. Ese es el concepto cristiano. Todos. Pero cuando pasa adelante, dice que él es quitado de la carrera electoral porque es solidario y ayuda a los pobres. Y esa es la manera típica del peruano de mentir y de evadir la verdad y de manipular a las personas inocentes que no piensan y reflexionan mucho, que hay muchos en el país todavía, en los cuales se creen que repartir plata en campaña electoral es solo porque es bueno y ayuda a los pobres, aunque tiene plata como cancha, ¿no es cierto? Eso no es cristiano, como no es cristiano un montón de actitudes de muchos de nuestros candidatos. Pero permítanme usar esto de ejemplo de cómo los cristianos muchas veces aprobamos estas cosas simplemente. Los peruanos, las estadísticas dicen en el Perú que el 90% de los peruanos estamos en contra de la corrupción. Pero la misma encuesta dice que ese 85% que dice que está en contra de la corrupción, dice el 85% que estarían dispuestos a pagar un soborno para librarse un castigo o para conseguir un beneficio. O sea, el 90% en contra y el 85% a favor. ¿Qué significa esto? La contradicción de la ética del peruano, informal. Es decir, acusamos de corruptos al gobierno, a la municipalidad, hasta que me toca a mí. En ese caso no es malo pagar, en caso es bueno. ¿Entiendes? Y eso es corrupción. En el Perú los políticos son corruptos, no porque los partidos sean corruptos. Los políticos son corruptos porque el pueblo peruano es corrupto y porque el 85% de los peruanos practican corrupción cuando les conviene. Y ese 85% incluye a cristianos. Así que cuando hablamos nosotros de enfrentar dificultades para ser cristiano, no estamos hablando de que tienes que irte al Coliseo Romano, no estamos hablando de los que están perseguidos por el Estado Islámico, estamos hablando de ser cristiano en medio de una sociedad injusta, que significa compromisos y estar dispuestos a perder plata por hacer lo correcto. Y si no estás dispuesto a ser cristiano perdiendo plata, entonces significa que tu cristianismo es menos importante que tu plata. Y por lo tanto nos falta ser fieles, más comprometidos en honrar a nuestro Dios. También te va a significar problemas en estos días si es que como joven o como adulto estás dispuesto a tener una integridad sexual. Una integridad sexual. Es decir, guardarte hasta el matrimonio en santidad y no acostarte con cada enamorada y cada enamorado en estos días, significa compromisos. Yo me acuerdo que un padre de familia, cuando era pastor de la iglesia de Miraflores, vino un día preocupadísimo a hablar conmigo de que su hijo de 15 años no había aceptado acompañarle para ir a salir a una discoteca con unas prostitutas. Y vino a reclamarme, porque era el pastor de los jóvenes en ese momento, de qué cosa le enseñaban en esta iglesia a su pobre hijo que le estaban haciendo perder la juventud. Y el padre encolerizado, y no era un papá de un pueblo joven, empresario con su buen auto, educación académica tenía, educación de valores y espiritual, cero. En el ámbito moral vivía en la pobreza. Y después que se calmó y nos pusimos firmes, le miramos los ojos y le dijimos, ¿sabe qué, señor? Acá el problema de su hijo es lo que usted le enseña en la casa. En la iglesia enseñamos como cristianos. Esa es la práctica común, guardar integridad sexual.
hoy, jóvenes y adultos, significa compromisos de ética que van a significarte dolor, va a significarte morir a ti mismo, va a significarte el poder sujetarte a Cristo, pero que van a traer la paz y la bendición a tu vida. El guardar la integridad en el dinero, ya hemos hablado, cuando hemos hablado de la corrupción, significa también presiones. El hablar la verdad en esta sociedad, el hablar contra la corrupción, el hablar de la necesidad de trabajar con la pobreza y con los necesitados, el hablar de las injusticias en este país. ¿El cristiano tiene que hablar de las injusticias o solo tiene que hablar de versículos de la Biblia? Tiene que hablar de las injusticias, como lo hizo el Señor, que entró al templo y echó a los cambistas y vendedores, y no eran los cambistas de dólares, eran los que estaban en la puerta del templo haciendo negocios con las cosas religiosas y pervirtiendo el sentido de la adoración y del culto, y en la cual estaban metidos incluso los sacerdotes de Jerusalén en ese momento. Así que realmente sufrir por la fe es una señal de la autenticidad de nuestra vida cristiana. La pregunta es, ¿sufres por causa de la justicia? ¿Alguna vez has tenido que sufrir en tu vida cristiana por causa de la justicia? ¿Alguna vez has tenido que sufrir porque te han dicho, no, este es un tonto, no, este va a una iglesia, pues, ¿no? ¿Alguna vez te has tenido que un negocio perderlo por ser íntegro? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la cual ha significado padecer, sufrir pérdida o oposición? Mira, es mejor que lo tengas en tu vida alguna vez. Preocúpate en tenerlo. Preocúpate en llevar tu cristianismo a tal punto que enfrentes estas situaciones. Porque si no, mira lo que dice el Señor. Dice, ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Es decir, si en tu vida cristiana solo quieres que hablen bien de ti y nunca hablan mal de ti falsamente, ¿no es cierto?, porque te mantienes firmes en tus principios, algo no anda bien en nuestra fe. Del cristiano auténtico, comprometido y consagrado, tarde o temprano alguien va a hablar mal. No porque haga alguna cosa mala, sino porque simplemente su posición, sus convicciones, sus opiniones, sus conductas son totalmente distintas a los demás. A eso somos llamados por el Señor, hermanos. ¿Entendemos? Esto significa hoy, sin los leones, padecer por la fe en el grado de presión social, rechazo y cuestionamiento. A veces cuidamos más nuestra profesión, cuidamos más nuestro apellido, que cuidamos más que el honrar al Señor. Y tenemos que estar dispuestos como los discípulos a honrar al Señor por encima de todo. Dos ejemplos de esto, permítame compartir. Número uno, Francisco Pensotti. Francisco Pensotti fue un inmigrante italiano que se radicó en Montevideo, Uruguay, se convirtió al Evangelio siendo un hombre adulto y se hizo misionero con las sociedades bíblicas cristianas que en aquel entonces, hoy solo venden Biblias, entonces enviaban misioneros. Otro famoso misionero de las sociedades bíblicas en el Perú fue Diego Thompson, un colportor inglés. Este era inmigrante italiano convertido con acento uruguayo. Y él fue el primer y gran difusor del Evangelio en América Latina y su obra más notable la realizó en el Perú. ¿Qué hacía él? Estamos hablando del principio de la República, es decir, principios del siglo, viene a ser el siglo XX, principios del siglo XX. Y en estos principios del siglo XX, en el Perú, predicar el Evangelio en las calles era un delito, porque todavía no se habían instaurado la primera constitución de 1915, en la cual se permitió el primer culto evangélico público. Y en la de 1933 hubo un avance, ya se aprobó la de 1933, la constitución de que la Iglesia Católica era la iglesia principal y las demás eran toleradas. Toleradas. Eso es como alguien te dice, te invito a mi casa, pero ahí nomás, ¿eh? No pases, no entres a la sala. ¿No? Te tolero nomás. Yo te invito, pero ahí nomás, ¿no? Bueno, era así, un poco todas las otras confesiones no católicas, a partir de la Constitución del 33 fueron solo toleradas hasta 1979. Bueno que conozcamos un poco el desarrollo de la libertad religiosa en nuestro país. En la de 1979, recién, por primera vez en la historia del Perú, se estableció el artículo de la libertad y tolerancia religiosa plena. 1979, ¿qué te parece?
Ahora, este Pensotti estuvo antes de la Constitución de 1915, es decir, persecución. Por predicar el Evangelio y por la influencia de autoridades religiosas, terminó en lo que era la prisión de entonces. ¿Cuál era? El Real Felipe, el castillo del Real Felipe en el Callao. Y lo metieron a una mazmorra oscura y húmeda, 8 meses. Y estando allí, escribe él después en su biografía que encontraba los grafitis típicos, ¿no?, de la cárcel, donde escribían pensamientos negativos y de odio y de despecho de los presos que habían pasado por esa celda. Y bajo una de ellas, él escribió este pensamiento, que muestra su actitud. Él escribió: ¿qué me importan del mundo las penas y doblada tenerlas cerviz? ¿Qué me importa que esté entre cadenas si me espera una patria feliz? Resignado, tranquilo y dichoso, de la aurora me encuentra la luz, porque sé que Jesús bondadoso por su pueblo ha expirado en la cruz. Qué tremendo, ¿no? En una prisión él estaba deprimido o contento, resignado, tranquilo y dichoso. ¿Por qué? Porque se sabía bienaventurado, porque padecía por causa de la justicia. Bienaventurado. Padecer por causa de la justicia. Otra vez te pregunto, ¿estás dispuesto a sufrir por causa de la justicia? ¿Estás dispuesto a sufrir por servir al Señor y mantener tu integridad y la pureza de tu corazón? ¿Por influenciar, hablar la verdad y corregir las injusticias? Otro caso, este de América Latina, en una comunidad musulmana, en una ciudad de América Latina, y no podemos decir el nombre por cuestión de seguridad. Tres jóvenes universitarias cristianas y su madre están siendo probadas por la fe. Este pastor misionero de la Alianza Latino en otra ciudad nos comentaba en su motivo de oración que estas 3 chicas con su madre peruana, padre libanés, musulmán, la madre y las chicas se convirtieron en su iglesia. Pero cuando el padre musulmán se enteró, las conminó a ellas, que si no renunciaban a su fe y dejaban de ir a la iglesia, las iba a botar a la calle, las iba a sacar de su casa, porque como musulmán consideraba una ofensa que su esposa y sus hijas se hayan hecho cristianas. Y el pastor pedía oración, porque esta madre y las hijas estaban con la decisión de mantenerse firmes en el Señor. Y si las botaban a la calle, pero no iban a negar su fe por causa de esta oposición. Y más bien estaban orando y pidiendo oración, y les pido que oren, porque está ocurriendo en estos días, que oremos. Más bien oraban que el papá, el esposo de esta mujer, libanés, se convierta al Señor milagrosamente en estos días. Ahora, fíjate tú, estas personas sufriendo por causa de su fe, sufriendo por causa de su compromiso con el Señor, por causa de su entereza en poner su vida cristiana en favor de la palabra de Dios. ¿Qué estamos sufriendo nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a sufrir nosotros por causa del Señor? A veces nos quejamos nomás, pero no estamos dispuestos a sufrir por las cosas de la obediencia, de la palabra, por guardar el amor, por llevar la paz verdadera. La recompensa que el Señor ha dicho para todo aquel que está dispuesto a sufrir por causa de Él es esta: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Será el galardón grande? No aquí, en los cielos. Y yo creo que es bueno, para terminar, pensar: ¿estoy construyendo la paz verdadera? ¿Estoy hablando de paz, pero estoy haciéndolo con un corazón de paz para bendecir y para amar y edificar a los demás? ¿Estoy dispuesto a sufrir por causa de la justicia? ¿En qué estoy dispuesto a sufrir por causa de la justicia? De repente el Señor nos demanda que podamos estar siendo más fieles a Él y más dispuestos al sacrificio aún por seguirle a Cristo. Muchos quieren seguir a Cristo mientras no haya problemas, no haya dificultades y no pase nada desagradable. Pero si pasa algo desagradable, entonces ya no. ¿Cómo voy a seguir a Cristo si no me conviene? Si no me hace sentir a gusto. Y estamos poniendo a nosotros antes que al Señor, a quien debemos toda la honra, toda la gloria y todo el honor en nuestras vidas.
Que el Señor permita que tu corazón se alinee con el de Cristo y nos parezcamos a Jesús en estas dos bienaventuranzas. Vamos a orar para terminar. Y te invito a que en tu corazón te confrontes con estas dos bienaventuranzas y te preguntes cuánto estás pareciéndote al Señor y cuánto estás dispuesto a querer parecerte a Él en estos aspectos. Señor, te pedimos que nos perdones, Señor, que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras faltas, que perdone nuestras altiveces contra ti, que perdone muchas veces nuestra ligereza, nuestra superficialidad. Perdónanos, Señor, cuando nuestro corazón no está dispuesto a buscarte con prontitud. Perdónanos, Señor, cuando guardamos orgullo, resentimientos, resistencia a tu palabra, a la obediencia a ella. Perdónanos cuando te ofendemos, de palabra, de pensamiento o de obra. Perdónanos, Señor, cuando nuestro corazón no se parece al tuyo. Y te queremos pedir que al salir de aquí, Señor, tomemos el compromiso de asemejarnos como tú nos enseñas. En primer lugar, en ser pacificadores, pero pacificadores con la verdad y con el amor de Cristo. Y a poder ser seguidores fieles tuyos, aún dispuestos a padecer por causa de la obediencia a ti. Bendice a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Ayúdanos a purificar el corazón. Ayúdanos a ser humildes para no esconder las cosas que no te agradan, sino confesarlas y pedirte que las quites de nuestro corazón y que nos limpies. Y pedirte, como en Hebreos, haznos aptos, haciendo tú en nosotros, capacitándonos tú a nosotros en todo lo que necesitamos para honrarte a ti en todas las cosas. No solo de apariencias, sino en el corazón, que es lo que tú ves en nuestras vidas. Bendice a cada uno de nosotros, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos presentes, nombre por nombre. Tú nos conoces, Señor. Límpianos, purifícanos, avívanos con el Espíritu Santo y permítenos, Señor, poder seguir pareciéndonos a ti cada día. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras pruebas, dificultades, enfermedades, necesidades materiales, emocionales, espirituales. Tú conoces todo. Derrama con tu amor la capacitación de tu Espíritu Santo para salir de aquí fortalecidos en parecernos a ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.